introductoria al curso de filosofía. Esta clase introductoria al curso de filosofía lleva por título Nociones preliminares de filosofía. Y en ella vamos a revisar las definiciones de filosofía, la etimología de la palabra filosofía, también las características de la actitud filosófica y las disciplinas filosóficas. Básicamente, todas estas cosas, porque recién la próxima semana es que nosotros vamos a revisar los diferentes periodos de la historia de la filosofía, como lo son el periodo antiguo, el periodo medieval, el periodo moderno y el periodo contemporáneo. Después de todo esto que les acabo de comentar, menos hacia las semanas 7 y 8, nos vamos a dedicar a explorar distintas disciplinas filosóficas, como la ética, la filosofía política, la estética, la nociología, etc. Empecemos entonces con esta primera clase dedicada a las nociones preliminares de filosofía. Como les dije, algo básico que uno debe saber para empezar a entender de qué va la filosofía es su etimología. La palabra filosofía, como deben saber ustedes, tiene su origen en dos términos griegos. El primero es philos, que significa amor, y el segundo es sofía, que significa sabiduría. ¿Esto qué cosa nos da? Nos da que filosofía, por lo menos en un sentido etimológico, significa amor por el conocimiento, búsqueda de la sabiduría, de la verdad. Es bastante relevante, aunque no lo crean, este sentido etimológico de la palabra filosofía, porque nos revela una forma de entender la actividad filosófica por parte de los primeros filósofos. Los primeros filósofos fueron los llamados presocráticos, filósofos que desarrollaron sus ideas hacia el siglo VI a.C. Lo que podemos saber de ellos, entre otras cosas, es que estaban convencidos de que filósofo no necesariamente es el que posee un conocimiento, un saber, un conjunto de verdades, sino que filósofo es el que en todo momento está examinando sus propias ideas, sus propias opiniones, sus propias perspectivas. De ahí que, como vamos a ver en un rato, algo clave de la actitud filosófica es la actitud crítica. El filósofo siempre está examinándose a sí mismo, siempre está cuestionando no solamente lo que la mayoría asume como cierto, sino lo que él mismo en algún momento puede haber asumido como verdadero, incuestionable, irrefutable. Piensen ustedes, ya que estamos hablando de los filósofos griegos, en otro filósofo griego, Sócrates. Sócrates de Atenas, maestro de Platón, solía decir que él solo sabía que no sabía nada. Solo sé que nada sé es una de las frases más famosas de este filósofo griego. ¿Y qué es lo que revela esa frase? Revela precisamente que el filósofo, al menos en su sentido etimológico, es aquel que busca la verdad, aquel que nunca se da por satisfecho con respecto a lo que ha aprendido o adquirido. Sócrates llevó esto a su nivel más radical, diciendo que él solo estaba seguro de que no conocía nada. Y por eso recomendaba en todo momento él estar en constante examen de uno mismo. Conócete a ti mismo, también es la otra frase de Sócrates. Conócete a ti mismo para que comprendas cuáles son tus limitaciones, tus virtudes, lo que ignoras, lo que has comprendido, etc. En resumen, nuestra primera definición de filosofía
va a ser la relacionada con el sentido etimológico de la palabra filosofía. Filosofía es búsqueda del saber simplemente, afán por conocer, amor por la sabiduría. Simplemente como dato, te menciono que al parecer, el primero que usó los términos filósofo y filosofía en este sentido etimológico fue Pitágoras. Pitágoras fue también un filósofo presocrático. Yo creo que en otras áreas del conocimiento, como la biología, la matemática, la física, la química, no existe algo así como un debate acerca de qué es respectivamente la física, la química, la biología, la astronomía, etcétera, sino que los profesionales que se dedican a estas áreas han alcanzado más o menos un consenso con respecto a lo que representa su área de estudio, de investigación, ¿no? En filosofía eso no existe. En filosofía ni siquiera podría hablarse de una definición de filosofía. No podríamos decir que hay una sola manera de entender lo que es la filosofía como tal, sino que podría yo decirles a ustedes con plena sinceridad que hay múltiples definiciones de filosofía. Hay casi tantas definiciones de filosofía como filósofos representativos a lo largo de la historia. Cada filósofo destacado ha tenido su propia manera de entender lo que representa el filósofo, lo que es la filosofía, lo que es la actitud filosófica, lo que son las características de la filosofía, etc. Nosotros acabamos de ver que los primeros filósofos, los llamados filósofos presocráticos, tuvieron su propia manera de entender la filosofía a partir de su sentido etimológico. Filosofía es búsqueda del saber, no necesariamente posesión del saber. Pero fíjense que Aristóteles, filósofo griego también, ya no va a enfatizar tanto en que la filosofía es simplemente una búsqueda de conocimiento. Más bien él va a decir, la filosofía es el conocimiento mismo. La filosofía es una ciencia teórica acerca de los primeros principios y las primeras causas. El filósofo, en otras palabras, posee saber, posee conocimiento, posee verdad para Aristóteles. Ahora, ¿qué significa esto de que la filosofía es ciencia teórica sobre los primeros principios y las primeras causas? Esto significa simplemente que la filosofía siempre va a la raíz de las cosas, a los fundamentos, al origen, a las primeras causas. La filosofía no se queda en la superficie, te está diciendo Aristóteles. La filosofía busca, por ejemplo, entender el origen del mal y del bien, el origen de las desigualdades, los fundamentos últimos de todo el cosmos, la fuente del conocimiento humano, el origen del ser humano como especie, la fuente del poder político, etc. Una de las cuestiones fundamentales
que según Aristóteles tiene que abordar la filosofía, dado que es una ciencia teórica sobre los primeros principios y las primeras causas, es el origen de todo lo que existe en el universo. La filosofía tiene que preguntarse por qué hay algo y no más bien nada. ¿Por qué hay cosas? ¿Por qué hay una realidad? ¿Por qué hay un universo? ¿Por qué existe lo que conocemos también como cosmos? ¿A qué se debe? ¿Cómo se suele responder esto desde un punto de vista religioso? ¿Cómo se suele responder a la pregunta de por qué hay algo y no más bien nada, partiendo de una religión? Sea cual sea la religión, a la que aludamos o nos refiramos. Esta pregunta se suele responder diciendo, bueno, hay algo porque Dios lo ha creado, ¿no? Hay algo porque el Ser Supremo que existe ha creado todo. Pues resulta que Aristóteles, desde la filosofía, va a sostener que hay algo, hay un universo, hay un cosmos, hay cosas, porque existe un ser supremo que ha originado el movimiento. Es decir, Aristóteles también aboga por la existencia de lo que nosotros podríamos denominar como Dios. No le llama Dios Aristóteles. Le llama ser supremo, le llama primer motor inmóvil, causa incausada, porque es la que ha estado en el origen de todo, propiciando el primer movimiento. Y a partir de que ha propiciado el primer movimiento, todo lo demás se ha constituido tal y como ahora lo conocemos, percibimos, experimentamos. Quiere decir que para Aristóteles, en tanto que la filosofía es una ciencia teórica sobre los primeros principios y las primeras causas, debe ser una ciencia acerca de Dios, acerca de lo supremo. La filosofía primera, la filosofía más importante, el aspecto más relevante de la reflexión filosófica, debe dedicarse a la comprensión de la naturaleza y características de esto que él llama primer motor inmóvil. Por eso, recuerden desde ahora que de todas las disciplinas filosóficas, Aristóteles va a poner por encima a la metafísica, a veces también conocida como ontología. ¿Sí? O en todo caso podríamos decir que la ontología puede tener un carácter metafísico cuando estudia cosas que están más allá de nuestros sentidos. El estudio de Dios, el estudio del ser supremo, del primer motor inmóvil, es algo que escapa a nuestros sentidos, ¿no? Porque no podemos percibir esa realidad superior. Pues ese estudio de las realidades que están más allá de nuestros sentidos es el estudio al que sobre todo debe dedicarse la filosofía, según Aristóteles. Sin embargo, como ya he señalado, otros filósofos no han estado de acuerdo con Aristóteles. Un filósofo contemporáneo, un filósofo del siglo XX, como Wittgenstein, señala que en realidad la filosofía no es una ciencia teórica. No es una doctrina, no es una teoría, sino que es una actividad
clarificadora del lenguaje. Te recomiendo que resaltes o recuerdes esta diferencia sustancial entre Wittgenstein y Aristóteles. Aristóteles nos habla de una filosofía como teoría, Wittgenstein nos habla de una filosofía como actividad. Otra diferencia fundamental, Aristóteles nos dice que la filosofía supone la verdad, ¿no? Es filósofo aquel que posee conocimiento acerca del universo. Wittgenstein, en cambio, nos está diciendo, no. Filósofo simplemente es aquel que clarifica el lenguaje. El filósofo no puede acceder a la verdad, al conocimiento, porque quien se debe encargar de eso, señala Wittgenstein, es el científico. El físico, el químico, el biólogo, han desarrollado un método adecuado para alcanzar una comprensión del universo. El filósofo tiene que renunciar a esa pretensión de establecer lo que es verdadero y falso. Esa pretensión ya ha quedado en la historia, aclara Wittgenstein. En todo caso, lo que puede hacer el filósofo es clarificar el lenguaje, señalar aquellos momentos en los que se ha hecho un mal uso del lenguaje. ¿Y cuándo se hace un mal uso del lenguaje? Cuando hacemos que nuestro lenguaje diga más de lo que puede decir realmente. Cuando hablamos de Dios, del bien y del mal, de la belleza y la fealdad, de cuál es la mejor forma de gobierno, de qué es la justicia, entre otras cosas. Y es que sobre todas estas cosas que acabo de mencionar, sobre asuntos políticos, éticos, estéticos, religiosos, simplemente no podemos hacer ciencia, afirma Wittgenstein. No es que sean asuntos de poca monta, tratados por tontos, no es que sean cuestiones irrelevantes para el ser humano. Todo lo contrario. Son las cosas más importantes de la existencia humana. Lo bueno, lo malo, Dios, lo bello y lo feo, la justicia. Pero lamentablemente sobre esos asuntos no podemos hacer ciencia. Sobre esas cuestiones no podemos llegar a algo así como verdades incuestionables. Por lo tanto, no vale la pena que hablemos acerca de esos asuntos. No vale la pena que escribamos libros, artículos, ensayos. No vale la pena que hagamos teorías acerca de lo bueno, teorías acerca de lo bello, teorías acerca de Dios, etc. Más vale que nos callemos al respecto. De ahí que una frase bastante famosa de Wittgenstein que revela toda su forma de entender la filosofía es la siguiente. De lo que no se puede hablar es mejor callar. Esta frase seguro en algún momento has leído o encontrado en algún otro lugar. Siga más lo siguiente. De lo que puede hacer ciencia, es mejor que no tratemos. No nos afanemos en entender racionalmente aquello que simplemente no se puede abordar científicamente. Porque si hacemos ciencia de eso, entre comillas, vamos a terminar hablando de más. Vamos a terminar estirando el lenguaje más allá de sus límites. Claro, porque terminaríamos abordando asuntos de los que no podemos tener experiencia sensorial. El lenguaje siempre debe estar vinculado con el mundo de los hechos, según Wittgenstein.
Si hasta ahí no hay ninguna pregunta, consulta o comentario, continuamos. Pueden hacer consultas, comentarios cuando les parezca conveniente, ¿ah? No crean que tengo que terminar toda la exposición para que ustedes puedan intervenir. Pueden hacerlo cuando gusten, simplemente me avisan por el chat o levantan la mano si es que tienen esa opción en su plataforma. ¿Sí? A ver, justamente Joseph ha hecho una consulta. Aristóteles es griego, pero ¿de qué año a qué año? Es importante saber su época. Justamente eso es lo que viene en este preciso instante, pero te adelanto, Joseph, que Aristóteles es más o menos del siglo III antes de Cristo y los presocráticos fueron del siglo VI antes de Cristo. Saca tu cuenta de cuánto tiempo media entre ellos y nosotros. Más o menos 2500 años, ¿no? 2500 años, 2400 años nos separan de estos primeros filósofos. Para que se hagan una idea junto con Joseph, estos filósofos son más viejos que Jesús. Curioso, ¿no? Porque a veces cuando se pone en duda la existencia de Jesús, se dice, no, puede ser que sea un invento, ¿no? Un invento de hace 2000 años. Pero resulta que estos filósofos griegos son más antiguos todavía. Y muchas personas que no son creyentes están convencidos de la existencia de ellos. Claro que, a diferencia de Jesús, de estos filósofos han conservado textos, ¿no? No solamente testimonios. Aunque, por ejemplo, les adelanto que Sócrates no escribió nada y por tanto no nos ha quedado ningún libro de él. ¿Qué cosa sí nos ha quedado de Sócrates? Testimonios, anécdotas. Básicamente quien se ha encargado de reconstruir la filosofía de Sócrates ha sido su maestro, su discípulo Platón. Vamos a ver la próxima semana que todos los libros de Platón son diálogos. Es decir, son como piezas teatrales, les cuento. Y en esas piezas teatrales, el personaje principal es Sócrates. Sí, Joseph. ¿Ibas a hacer un comentario o se prendió tu micrófono? Escucho tu audio. Ah, ya. Creo que se abrió de casualidad. Sócrates, año 2 antes de Cristo. No, Sócrates es más antiguo que Aristóteles. Sócrates sería 5 antes de Cristo más o menos. Entre 5 a 4 antes de Cristo. No hay tampoco referencias exactas, ¿eh? Todas son referencias aproximadas. Bien. Sócrates es de la época, según se especula, ¿no?, de Buda. Curiosamente, al mismo tiempo aparecieron en distintas partes del mundo filósofos que revolucionaron el pensamiento humano. En el Oriente, Buda; en Occidente, Sócrates. Y me parece que también por esas fechas, en el mismo Oriente, apareció Confucio. En todo caso, hay que revisar esa cronología porque llama la atención que se hayan congregado tantos pensadores al mismo tiempo. Tantos pensadores fundamentales, ¿no?, para lo que después se iba a desarrollar en el pensamiento humano. Lo que tenemos ahora es el origen de la filosofía. ¿Cómo se originó esto que llamamos filosofía? Hay múltiples explicaciones.
Una es la que se refiere a un origen cronológico, les cuento. Esa es la que más van a encontrar en los manuales, libros, textos de historia de la filosofía. La filosofía apareció en el siglo VI a.C. en las ciudades griegas del Asia Menor. Como ustedes están viendo en la diapositiva, el Asia Menor, que está a la derecha del mapa, es lo que actualmente conocemos como Turquía. Ojo, el Asia Menor, en donde habría surgido la filosofía, es lo que actualmente conocemos como Turquía. Ciudades como Éfeso, Mileto, Halicarnaso, el día de hoy son ciudades turcas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la filosofía no surgió, como a veces se piensa, en Atenas. Atenas, como puedes ver en el mapa, está en el centro de Grecia, al lado de Calcis, Tebas, Esparta, Corinto. La filosofía en Atenas recién va a desarrollarse con Sócrates, Platón y Aristóteles, en los siglos 4 y 3 antes de Cristo. Antes de eso tenemos una filosofía más antigua. Antes de eso tenemos los orígenes de la filosofía en las colonias griegas del Asia Menor, en unas ciudades que dependían de ciudades más grandes como Atenas, Esparta, Tebas y otras. ¿Y quiénes fueron esos primeros filósofos? ¿Quiénes fueron estos primeros filósofos asentados en las colonias del Asia Menor? Los presocráticos, ya te mencioné hace un rato. Algunos presocráticos fueron Tales, Anaximandro y Anaxímenes. También podríamos mencionar a Heráclito, Parménides, Demócrito, entre otros. De hecho, que hay discusión sobre si esta hipótesis cronológica es la más correcta para explicar el origen de la filosofía. Porque algunos sostienen que la filosofía en realidad surgió antes del siglo VI a.C. y no necesariamente en Grecia, sino en la India, China, Egipto, Mesopotamia, Babilonia. Civilizaciones más antiguas que la griega, como bien deben saber ustedes. Ahora, ahí está precisamente el asunto de qué es filosofía, ¿no? Filosofía es también el pensamiento religioso o el pensamiento moral que puede estar presente en una civilización. Si eso es filosofía, entonces la filosofía surgió antes del siglo VI antes de Cristo. Si eso es filosofía, entonces hasta podríamos hablar de una filosofía prehispánica, si se ponen a pensar. Podríamos hablar sin ningún problema de una filosofía moche, tiahuanaco, nazca, inca, chibcha, azteca, maya, etc. Por eso les decía al comienzo de la clase que el asunto de qué es la filosofía es ya uno de los grandes problemas filosóficos desde la época de los griegos. No hay consenso con respecto a qué es la filosofía.
pero por lo menos hay hipótesis acerca de cómo se originó. Una de las hipótesis es esta que estamos revisando, la hipótesis que nos plantea que la filosofía surgió en el siglo VI a.C. Después tenemos una hipótesis que está vinculada con el origen circunstancial de la filosofía. Aristóteles, el famoso discípulo de Platón, solía decir que la filosofía no ha surgido en ningún lugar en específico, ni en ninguna época en particular, sino que la filosofía es algo que puede surgir en cualquier momento, en tanto que forma parte de la condición humana natural. Todo ser humano puede filosofar. Solamente tiene que darse un ratito para que podamos filosofar. Tenemos que admirarnos. Tenemos que sorprendernos. Tenemos que asombrarnos frente a lo que sucede a nuestro alrededor. Aristóteles, si viviese en nuestro tiempo, diría: si vivimos nosotros como zombies, completamente mecanizados, completamente desligados de la sorpresa, del asombro, de la admiración, no vamos a poder hacer filosofía. Nada nos va a sorprender, nada nos va a admirar. No nos van a sorprender la vida y la muerte, no nos van a asombrar las injusticias, no nos va a parecer interesante tratar de entender el sentido de la vida, comprender qué es la felicidad, si existe o no Dios, entre otras cosas. Vamos a simplemente vivir de forma aburrida, mecánica, estructurada, cuadriculada. En ese sentido, para hacer filosofía tenemos que ser como niños, insiste Aristóteles. Porque los niños siempre están preguntándose por qué, si ustedes se dan cuenta. De pronto tienen ustedes hermanos menores, primos, sobrinos, amigos, o quizá ustedes mismos no han perdido actitud de niños. Y se habrán puesto a pensar que por esa actitud de niños es que siempre alguien se está preguntando por qué frente a cualquier cosa. ¿Por qué el sol es de ese color y no de otro? ¿Por qué se tiene que ir al colegio? ¿Por qué se tiene que postular a San Marcos? ¿Por qué tengo que estudiar en la universidad? Esas preguntas que pueden ser pues irrelevantes para algunos, en realidad son preguntas filosóficas. Esta última, ¿no?, que acabo de plantear de varias formas. ¿Por qué tenemos que educarnos? ¿Por qué tenemos que formarnos? De pronto tus padres te podrían decir: ah, bueno, porque así es, pues no, es la costumbre, todos tienen que educarse. Pero esa no es una buena respuesta si te pones a pensar. No es una respuesta basada en argumentos, razones, sino que es como una especie de salida que uno tiene a veces para apagar precisamente toda discusión, todo debate. Pero insisto, la pregunta de por qué todos debemos educarnos, de por qué todos debemos formarnos, es una pregunta filosófica. ¿Por qué no podría ser feliz, libre, no estudiando, no formándome? ¿No es posible acaso eso? Claro, es como una especie de axioma, entre comillas, tal y como acaba de mencionar Joseph, ¿no? Claro, porque la calle está dura, dice Joseph, ¿no? Por eso hay que educarse, formarse para
acceder a cierto bienestar económico. Pero ahí el filósofo te podría preguntar, supongamos Sócrates, ¿tú crees que el bienestar económico te va a llevar a la felicidad entonces? ¿Tú crees que el bienestar económico te va a llevar a realizarte como persona? ¿Por qué estás tan seguro de eso? ¿Qué pasa si estudias durante años en la universidad, consigues un trabajo, consigues que te asciendan en ese trabajo, obtienes ese anhelado bienestar material, pero estando ahí arriba, te das cuenta de que todo eso no era lo que tú buscabas, sino que no le encuentras sentido a la existencia? Imaginemos que esa pregunta por el sentido de la existencia te coge a los 55 años, tras haber recorrido un largo camino, tras haber pasado una serie de penurias, tras haber por alcanzar el bienestar material. Luego de todo eso dices, oye, pero el bienestar material no me está llevando a la felicidad. Esto no se parece a la realización personal. Esto que hago yo como trabajo no se parece a lo que yo anhelaba cuando era adolescente. Por todo eso, la filosofía tiene un origen circunstancial, señala Aristóteles. Podemos reflexionar filosóficamente en cualquier momento. Nos hemos preguntado ahora mismo por qué tenemos que educarnos. Puntualmente, por qué tenemos que estar aquí escuchando al profesor de filosofía para aprender algunos contenidos filosóficos con miras a responder las preguntas de los exámenes de la pre. ¿Por qué tengo que estar aquí escuchando? Porque es necesario ingresar. Ya, pero ¿por qué es necesario ingresar? Porque es importante estudiar en la universidad. Ya, ¿y por qué es importante estudiar en la universidad? Porque la universidad te proporciona las herramientas como para que alcances el bienestar. Ya, pero ¿el bienestar es la felicidad? No necesariamente los que tienen bienestar tienen felicidad. ¿No será que te estás olvidando de preguntarte cuál es el sentido de la existencia? Ante todo, ahí está la filosofía, en una circunstancia común y corriente como la que estamos viviendo en este momento. Y lo mismo podría pasar si frente a la muerte de algún ser querido o de alguna persona conocida, nos empezamos a interrogar, ¿por qué tiene que morir la gente? O algo todavía más complejo que a veces nos hemos preguntado, de seguro, ¿por qué tiene que morir gente justa? ¿Por qué tiene que sufrir gente que es buena? ¿Por qué tiene que padecer gente que es inocente? ¿No se supone que hay un Dios? ¿Por qué ese Dios completamente bueno y poderoso permite ese tipo de injusticias? Esas interrogantes que a veces nos hacemos son interrogantes filosóficas, pero a veces no nos percatamos de que estamos filosofando cuando lo estamos haciendo. Y eso se debe, insisto, a que la filosofía tiene un origen circunstancial, como dice Aristóteles. Hasta ahí el asunto del origen de la filosofía, que como habrás visto, también es motivo de debate. Pero tú, pragmáticamente, debes considerar estas dos posibilidades: un origen cronológico y un origen circunstancial. Lo que tenemos ahora son los factores que habrían propiciado el surgimiento de la filosofía en Grecia, y no en otros pueblos, y no en otras civilizaciones, y no en otras culturas. Lo que responderemos, Joseph y todos los que
me están escuchando, será ¿por qué la filosofía surgió en Grecia y no en otros lugares? Los historiadores mencionan 4 factores que confluyeron para que la filosofía haya aparecido en el siglo VI a.C. en Grecia. Un factor religioso, un factor geográfico, un factor político y un factor socioeconómico. Rápidamente te menciono que el factor religioso tiene que ver con el hecho de que la religión griega no fue una religión tan estricta, fija y dogmática como otras religiones. Como de pronto podrían serlo la religión cristiana, la religión judía, la religión islámica. Religiones estas últimas en las que, si ustedes se percatan, hay un texto sagrado, hay una clase sacerdotal encargada de establecer los dogmas, entre otras cosas. Habrán ustedes escuchado que la religión griega se basó en los mitos y leyendas cantados por los poetas, por los bardos, por los aedos, entre los que destacaron Homero y Hesíodo. Resulta que estos poetas que cantaban en las calles de Grecia, cantaban distintas versiones acerca de la vida y hechos de los dioses. Un poeta podía cantarnos que Atenea era la hija de Zeus, y otro poeta podía cantarnos más bien que Atenea era la hija de Poseidón. Un poeta podía cantarnos que Hércules había muerto como consecuencia de que su esposa Deianira lo envenenó casualmente. Otro poeta podía decirnos que no, que en realidad Hércules había muerto debido a que su padre Zeus decidió que éste ascienda al Olimpo para encontrarse acompañado por él. A pesar de estas versiones muchas veces contradictorias, no había ningún inconveniente en el mundo griego. No había una doctrina fija, si te das cuenta. No había un texto sagrado, sino que habían distintas versiones poéticas acerca de los dioses, de los semidioses y de los héroes. ¿Eso qué generó? Generó cierta apertura, cierta tolerancia a propósito de la religión. Y eso, según algunos historiadores, fue propicio para que los filósofos apareciesen. Porque no podrían aparecer filósofos cuestionadores, críticos, en un ambiente intelectual, social, marcado por la persecución religiosa, ¿no? Tenemos también un factor geográfico. Como tú has visto hace un momento, las colonias del Asia Menor, Éfeso, Mileto, Halicarnaso, Rodas, Fócea, están ubicadas en una zona neurálgica, ya que es una zona a través de la cual se pueden conectar Europa y Asia. En ese entonces era una zona que conectaba Persia, Egipto, Mesopotamia, con Grecia e incluso con Roma.
Debido a este factor geográfico, debido a esta centralidad de las colonias del Asia Menor, en ellas habitaron personas de distintas culturas, de distintos países, de distintos pueblos, de distintas civilizaciones. Y todos tenían diferentes maneras de entender a Dios, diferentes maneras de entender el bien y el mal, diferentes maneras de entender qué es lo mejor en el ámbito político. Si tú tuvieses contacto con tanta gente, con pensamientos diferentes, ¿no dudarías de muchas de las cosas que asumes como ciertas? Si tuvieses contacto con gente que, por ejemplo, no cree en Dios, o cree en varios dioses, o cree en dos dioses, ¿no empezarías a cuestionarte tu propia creencia en Dios? O al revés, ¿no? Suponiendo que no creas en Dios, ¿qué pasaría si tuvieses contacto con gente de un nivel intelectual alto que sí cree en Dios? ¿No empezarías a dudar de tus propias convicciones? Eso al parecer sucedió en las colonias del Asia Menor. Se mezclaba tanta gente en estas ciudades, tanta gente con cosmovisiones diferentes, que se empezaron a armar debates, discusiones, polémicas sobre asuntos religiosos, políticos, éticos, etc. Y eso fue como la fuente para que surgiese más adelante la filosofía con los presocráticos. Así es, como acaba de mencionar Yamil, en tanto que la filosofía puede ser capaz de contradecir las ideas de la gente, puede hacer que uno se cuestione lo que ha asumido como cierto o verdadero. O en todo caso puede hacer que uno encuentre argumentos, razones para lo que asumía como verdadero. Puede ser que en este momento tú asumas la existencia de Dios por una cuestión de costumbre, por tradición, porque eso es lo que te han enseñado. De pronto leyendo a filósofos cristianos como San Agustín y Santo Tomás, o como Descartes, puede ser que te termines dando cuenta de que hay argumentos racionales de peso para estar convencido de la existencia de Dios. Puede ser que termines descubriendo que creer en Dios no es una cuestión solamente de fe, también es una cuestión de razón. ¿No? Puede ser que el acercamiento a la filosofía te termine llevando a dejar de lado la convicción de que Dios existe, por haber encontrado mejores razones para no creer en Él que para creer. También, ¿no? En tiempos del terrorismo, como acaba de señalar Tyron, hubo una influencia negativa por parte de la filosofía. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será filosofía una forma de comprender la realidad tan cerrada, tan sesgada como la de el grupo terrorista Sendero Luminoso? Yo creo que no, ¿eh? Sería culpar a la filosofía de algo que no la representa. Sócrates diría, eso no era filosofía, porque la filosofía en todo momento debe tener pues una actitud crítica en su base. ¿Cómo va a ser filosofía el hecho de influenciar a partir de ciertas ideas indiscutibles a la gente? Más bien, ahí lo que podemos nosotros observar es una actitud dogmática, no una actitud crítica. Después tenemos como otros factores el factor político y el factor socioeconómico. El factor político tiene que ver con la inestabilidad política que se vivía en Grecia en ese entonces, puntualmente en las colonias del Asia Menor. Como eran una zona central, estas colonias siempre estaban siendo disputadas por el imperio persa, Atenas, Esparta, Tebas.
y otros pueblos. No había orden, sino que todo era caos. Y como no había orden ni caos, no había algo así como autoridades políticas, sino que todos los ciudadanos tenían que salir a las plazas públicas para organizar los asuntos de sus ciudades. Se dieron los primeros ensayos de democracia en estas colonias del Asia Menor. Y ese ambiente democrático en el que todos tenían la posibilidad de intervenir habría hecho que surja la filosofía, según algunos historiadores, que más enfatizan en este factor político. Y finalmente está el factor socioeconómico. El factor socioeconómico lo podemos explicar en pocas palabras. La filosofía habría surgido en Grecia porque en Grecia había esclavitud. Sin esclavos no puede haber gente libre, con tiempo de sobra, con ocio, para dedicarse a reflexionar acerca del origen del cosmos, el sentido de la vida, etc. ¿No? Se requiere pues bastante tiempo disponible para poder dedicarse a la filosofía. Y eso fue lo que pasó en Grecia, ya que los primeros filósofos fueron aristócratas, no fueron personas pobres. La excepción a la regla fue Sócrates, te adelanto, pero eso ya lo vamos a ver la próxima semana. Como ya tú mismo has podido notar, las características de la actitud filosófica son estas. Hemos hablado ya de la radicalidad, porque la filosofía estudia los fundamentos de todo lo que existe. Aristóteles nos decía al comienzo de la clase, la filosofía es ciencia teórica acerca de los primeros principios y causas, ¿no? La filosofía es racional porque el filósofo puede opinar sobre múltiples cosas, pero siempre tiene que hacerlo a partir de argumentos, razones. Es también la filosofía problemática, porque siempre los filósofos están planteando nuevos problemas, nuevas preguntas, nuevas interrogantes. También la actitud filosófica es crítica, porque, como estábamos diciendo, a propósito de una pregunta que hicieron ustedes en el chat, el filósofo siempre cuestiona lo que se asume como cierto, ¿no? No puede ser dogmático el filósofo. El filósofo siempre está revisando no solamente lo que otros asumen como cierto, sino lo que él mismo puede haber asumido como cierto sin percatarse inicialmente. Por último, la filosofía, o la actitud filosófica, si quieren ustedes, es totalizadora porque estudia aspectos de máxima generalidad. Se habrán dado cuenta ustedes de que a lo largo de la clase hemos hablado superficialmente de distintos asuntos, ¿no? Hemos abordado asuntos éticos, políticos, estéticos, nociológicos, religiosos, culturales. ¿Por qué? Porque desde sus orígenes la filosofía ha buscado abarcar la totalidad de las cosas. La filosofía en ese sentido puede diferenciarse de la ciencia incluso, porque la ciencia, como ustedes saben, es especializada. Aunque vamos a ver más adelante que la ciencia nace de la filosofía. Hago una revisión rápida de las disciplinas filosóficas, pero la próxima semana vamos a incidir más en esto, ¿ya? La disciplina filosófica que tienes arriba es la ontología, ¿no? La ontología es el estudio del ser, es decir, estudia por qué hay algo y no más bien nada. La ontología es la disciplina filosófica que estudia los fundamentos de todo lo que existe, la esencia de la realidad. Ontología fue lo que hicieron Aristóteles, Platón, Descartes,
Hegel, Marx y otros filósofos. Ahora, puede hablarse de una ontología materialista y de una ontología metafísica, como ya te adelanté en la primera parte de la clase. Una ontología materialista es la que nos dice que todo lo que existe es lo material. Y una ontología metafísica más bien nos puede decir que, además de cosas materiales, hay cosas no materiales, como Dios, el ser, el primer motor inmóvil o lo que fuere. ¿Sí? Esa distinción básica entonces hay que hacer a propósito de esta primera disciplina filosófica que es la ontología. Ya la próxima semana, a partir de que veamos a Sócrates, Platón y Aristóteles, abordamos estas otras disciplinas que precisamente surgen con esos tres filósofos. ¿Sí? Me refiero a la nociología, la axiología, la ética y la filosofía política principalmente. Dejémoslo en este punto porque ya se ha vencido el tiempo. Estas son las claves y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención, cuídense, hasta luego.